Bienvenidos a Onda Digital, la voz de la Universidad Cooperativa de Colombia. Conectamos saberes, compartimos historias. Comienza el viaje sonoro. Cordial saludos, estamos en un episodio más en Todo su Derecho, un programa de derecho para estudiantes de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Del objeto al ser el sistema colombiano, el Estatuto de los Animales en Colombia ha experimentado una transformación histórica y un fundamento reflejando una profunda evolución desde la ética humana hacia los animales. Con estas palabras iniciamos nuestro podcast del día de hoy, antes dándole la bienvenida a la doctora Natalia Piedrahita. Doctora, ¿cómo estamos? Gracias, Freddy. Un cordial saludo para todos los presentes, para quienes nos escuchan. Le agradecemos de antemano a Germán por abrirnos este espacio de conversación y de apropiación social del conocimiento, donde vamos a estar compartiendo los resultados de una investigación muy interesante relacionada con el maltrato animal. Le doy también un saludo cordial y mis sinceros agradecimientos a Freddy Maturana, a Freddy Carmona, a Wesler Cuesta y al profesor Alexander Paniagua, que ha sido el creador también de este espacio, del programa En Todo su Derecho. Entonces, estaremos conversando sobre la Ley 1774-2016, que vino a cambiarnos el panorama en torno a la protección animal, la Ley Ángel y otros aspectos relacionados con esta temática de vanguardia y de interés. Muy bien, entonces también extendemos el saludo al profesor Alexander Paniagua, por ser nuestro director en este programa En Todo su Derecho, un programa de derecho para estudiantes de derecho. También le damos la bienvenida a nuestro colega Weller Cuesta Paz. Cordial saludo, un placer de nuevo estar por acá compartiendo con ustedes, hablando un poco acerca de lo que nos llama la atención dentro de este semillero, y es poder versar un poco acerca de la mirada que se ha tenido frente a los animales y cuál es la mirada también que demanda el contexto actual desde lo jurídico y lo social. Muchas gracias, mi estimado Weller. Entonces recordemos que el semillero de investigación de la Universidad Cooperativa, en cabeza de la doctora Natalia Piedrahita Calleja, es uno de los ponentes del tema que vamos a tratar hoy. Y vamos también a darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Freddy Carmona Bedoya. Un cordial y caluroso saludo para todos los asistentes, un saludo muy especial para el doctor Alexander Paniagua y darle más sinceros agradecimientos por esta importante invitación. Ok, doctora Natalia, usted como la madre del semillero, ¿qué nos puede contar frente a la Ley Ángel? Claro que sí. Este espacio precisamente lo convocamos porque queremos dar a conocer el resultado de una investigación en cabeza del profesor Alexander Paniagua y quien habla, donde nos centramos durante un año a estudiar la Ley 1774-2016, que vino a cambiarnos el panorama en materia de protección animal, de los animales, porque no tuvo solamente implicaciones en materia penal, sino también a nivel de materia, pues en el orden civil, ¿cierto? Además, quisiera también precisar que de esta investigación han salido otras ramificaciones, otras ponencias que han sido desarrolladas por integrantes del Semillero de Procesal Civil y Probatorio, el cual pues coordino y del cual ustedes hacen parte, y hemos extendido los resultados de estos hallazgos y de estas investigaciones en otros ámbitos. Participación en concurso de Red Colsi, participación en la red sociojurídica. Hace poco vino otra de nuestros ponentes del concurso de ACOFADE, donde también estuvimos hablando sobre esta temática. Y próximamente estará otra de nuestras compañeras del semillero hablando en el concurso Red Colsi a nivel nacional sobre esta ley y sobre la Ley Ángel. La Ley Ángel, que lo preguntabas, mi querido Freddy, precisamente nace por un asunto de maltrato animal a un
un ser sintiente, un animal de compañía de nombre Ángel. Este animalito fue sometido a unos maltratos absolutamente aberrantes. Fue torturado estando vivo, fue torturado, fue maltratado con sevicia. Y precisamente esto llevó a tener la iniciativa de tener la ley llamada Ley Ángel, ¿cierto? Esta ley es posterior a la 1774, que fue la que en principio nos animó a nosotros a escribir, tanto en materia penal como en materia civil. Entonces, hemos notado en el marco de estas investigaciones y de la redacción de estas ponencias que la normativa encaminada a proteger a los animales ha venido consolidándose más, ¿cierto? Ha venido consolidándose más. Hemos visto que también existe jurisprudencia donde se han aplicado estas normativas. También la exigencia hacia una protección mayor de nuestros seres sintientes, de estos animalitos de compañía que ahorita pues vamos a estar hablando que han cambiado también de connotación, ¿cierto? Ya no solamente los entendemos como simples objetos, sino precisamente como seres sintientes. Pues recordemos que nuestro Código Civil y otras legislaciones en todas las latitudes tenían a los animales como semovientes, es decir, para el servicio, para que generaran recursos. Hoy con la ley 1774 del 2016 se cambia esa figura. Hablamos de seres sintientes. Es decir, se le dio un apellido, se le dio otra connotación en nuestro ordenamiento jurídico. Mi estimado Weller, ¿qué tienes tú para contarnos frente a esta nueva condición que tienen los seres, los animales, en este momento de nuestra etapa de la historia? No, pues básicamente es importante resaltar que esta ley Ángel, dentro de su objeto, precisamente pretende es fortalecer la lucha, las formas como se va a seguir luchando en contra del maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, la investigación y por supuesto la sanción de las violencias que se generen en contra de estos animales en los procesos penales y policivos. Asimismo, de alguna manera se actualiza el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, que es la Ley 84 de 1989, con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal. Y me llama la atención mucho porque dentro de las nuevas formas, digamos que esta ley Ángel trae consigo la posibilidad de adoptar nuevas formas diferentes a las que se venían teniendo en cuenta en otras disposiciones normativas. Y dentro de esas es poder generar ese proceso de sensibilización a la comunidad para poder contar con el conocimiento amplio y suficiente, de tal manera que esto posibilite que cada día mayor número de población tenga conocimiento de la implicación que tiene maltratar o cometer abusos en contra de estos animales que, como decía usted, ya no se entienden como semovientes, sino como seres sintientes. Pues recordemos que esta legislación que estamos tratando aquí cambia el paradigma. Es decir, ya no vamos a hablar de semovientes, sino de seres sintientes. Mi estimado Freddy. Bueno, básicamente quiero contarles que el 18 de abril del 2025 estamos estrenando ley. Es la ley 2455 del 2025, que es la ley Ángel, que nos explica ahorita la doctora Natalia. ¿Qué busca esta ley? Es fortalecer la lucha contra el maltrato animal en Colombia, endureciendo las penas, ampliando las sanciones, aplicando las sanciones y actualizando las normas que nos venían aplicando sobre el tema de la protección animal. Aquí hay unos puntos muy importantes, porque hay unos nuevos delitos y unas nuevas sanciones. Hay unos temas que también agravan el comportamiento de los ciudadanos que cometen algún maltrato con esos seres sintientes, como lo venimos explicando. Hay unas excepciones, hay unos procesos policivos, hay unas multas y reducciones, hay un sistema de protección y un seguimiento, hay un registro de inhabilidades y hay unos aspectos adicionales que en el transcurso de esta conversación lo vamos a ir explicando uno por uno para que quede en un buen contexto.
Muy bien, entonces le recordamos que estamos en Todo su Derecho, un programa de derecho para estudiantes de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, cosa que nos orgullece enormemente. Doctora Natalia, usted como civilista, ¿qué cambios se podemos entender desde el derecho civil con la aplicación de esta nueva norma en la protección de nuestros animalitos? Claro que sí, mi doc. El panorama en materia civil cambió sin duda alguna con la entrada en vigencia de la Ley 1774 de 2016. Entonces, concretamente, cuando estamos estudiando bienes, ¿cierto? El curso de Derecho Civil Bienes, hace unos años nos enseñaban y nos decían, bueno, ¿cómo se entienden los animales? Los animales se van a entender entonces como semovientes, exacto, como cosas. Y si nos adentramos en la historia, en los antecedentes de cómo han sido concebidos los animales, hemos visto que en principio eran utilizados netamente para el trabajo, ¿cierto? Para la carga, para el trabajo pesado, para transportarnos de un lugar a otro, entre otros oficios. A medida que ha ido evolucionando ese concepto, ya nos encontramos ahorita con que hay algunas especies de animales que en la actualidad son reconocidos como seres sintientes, porque hay que precisar que esta ley no acoge y no le da esta connotación de ser sintiente a todos los animales en general, sino a unos en específico. Entonces, aludimos, por ejemplo, los perritos, los gatos, que los tenemos como mascotas o como animales de compañía en nuestro hogar. Entonces, se introduce esta modificación en el Código Civil en el sentido de incluir la connotación de ser sintiente, los animales como seres sintientes. Esto entonces amplió sin duda alguna el ámbito de protección de estos animalitos, ¿cierto? Desde el punto de vista penal, pues sin duda alguna trae entonces la sanción penal, las multas y demás por el maltrato a ellos. Entonces también que nos encontramos desde el aspecto civil, nos encontramos con que ya se dijo que los animales no pueden hacer parte de aquellos objetos que son embargables, por ejemplo, en procesos de divorcio, ¿cierto? O en otro tipo de procesos donde se piden medidas cautelares con el ánimo de garantizar el cumplimiento, pues, de alguna obligación. Entonces, los animalitos nos quedan por fuera de estas medidas cautelares, ¿cierto? Porque ya tienen esa connotación de ser sintiente. Además, ¿qué más nos trae como cambio? El hecho de, bueno, ya esto es más desde el derecho de familia, estas discusiones o estos litigios que se han visto recientemente en torno a la custodia de los animalitos, el régimen de visitas, los alimentos, cómo regular todos estos aspectos. Entonces, bueno, miremos que el panorama sin duda alguna nos ha cambiado. Las realidades sociales en la actualidad también son diferentes y bueno, ese ha sido como uno de los motivos que nos han inquietado y nos han motivado para realizar esta investigación. Entonces vamos tomando ya como tips. Esta ley busca acabar la crueldad con nuestros animalitos. Mi estimado Weller, usted tocó algo muy importante cuando hizo su primera intervención. Habló sobre esa pedagogía. ¿Nos puede ampliar más sobre el concepto de pedagogía frente a esta ley que es corresponsabilidad de nosotros los seres humanos? Bueno, es que partimos, hay un principio general, pues digamos que una máxima, mejor, que el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad. Sin embargo, desde la parte pedagógica, desde la parte quizás mucho más humana, comparto el círculo con quienes piensan que es necesario, entendiendo la diversidad que nosotros tenemos particularmente en Colombia, en términos geopolíticos, las regiones que son bastante dispersas, poder generar procesos de sensibilización a través de la pedagogía. La pedagogía entonces se centra en poder enseñar, en poder mostrar, en poder hacer la difusión del alcance de las obligaciones que nosotros como colombianos en este caso tenemos frente a la norma, ¿sí? Es ahí donde consideramos importante que se pueda tener en cuenta procesos de campañas de sensibilización que se realizan al interior de los colegios. ¿Y por qué hablo de colombianos y no de ciudadanos? Porque
hablar de ciudadanos de alguna manera excluye a las personas que no han adquirido la mayoría de edad en algunos aspectos. Hoy consideramos nosotros que las escuelas, en esa tríada indispensable que tenemos, familia, escuela y sociedad de manera general, nos toca aportar nuestro granito de arena. Digamos que en ese ejercicio de corresponsabilidad, a través de esos procesos que podamos hacer de manera articulada, para poder avanzar en términos de sociedad y en términos de la reivindicación y vindicación de derechos, no solo para los humanos, sino también para las otras formas de vida que de manera general articulamos como sociedad. Entonces, vamos recapitulando. La doctora nos habló sobre la importancia de la ley, los cambios que trae esa ley a nuestro Código Civil. Nuestro compañero habla sobre esa importancia que tenemos nosotros como colombianos, él usó la palabra colombiano, frente a ese sentimiento de educación para nuestros animalitos. Y Freddy Carmona tocó algo que se fue muy por la parte penal. Por lo menos me trajo mucho a la colación cuando él tocó el componente sobre el registro. Freddy, cuéntanos más qué es ese registro, a qué puede llevar ese registro cuando hablamos de esta ley Ángel. Bueno, cuando salió el tema de la ley Ángel, va a haber un registro de inhabilidades. Es decir, que la Policía Nacional llevará una base de datos de personas condenadas por maltrato animal. Esta información será de carácter reservado, pero es consultable por las entidades que trabajen con los animales, por esas entidades que le hacen el bien al animal. Quiero traer también a colación, cuando hablamos del tema penal, que con esta ley se endurecieron más las penas. ¿Cuál es la idea de esta ley? Que haya cárcel para esas personas que atentan contra la vida de estos seres sintientes. La cárcel, ahorita en estos momentos con esta ley, es de 32 a 56 meses y la multa es de 30 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para trabajar con animales de 2 a 5 años. Y se le prohíbe totalmente la tenencia de seres sintientes. Las lesiones graves de los animales, la cárcel va de 20 a 42 meses, la multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad es de 1 a 3 años. Y se prohíbe a condenados tener, comprar, adoptar, recibir animales por cualquier título. La doctora Natalia nos tocaba que este ha sido producto de una investigación que viene trabajando con el profesor Alexander Paniagua. Doctora, ¿qué podíamos nosotros decir hoy en contexto si la ley se aplica o inaplica frente a la investigación que ustedes están desarrollando en este tema tan valioso e importante cuando de proteger a nuestros seres sintientes se trata? Sí, Freddy, fíjate que en el marco de la investigación y también haciendo actividades de apropiación social del conocimiento, hicimos varias visitas. Estuvimos visitando algunos colegios, estuvimos visitando unos centros veterinarios, radicamos algunos derechos de petición a instituciones que están dedicadas solamente a todo este tema de protección animal o de rescate de animalitos que están en condiciones pues precarias, y nos encontramos con que en realidad no se llevan estadísticas donde se documenten el tipo, pues como los maltratos hacia estos animalitos, ¿cierto? No existen esos registros. Además, nos encontramos también con que hay mucho desconocimiento de la norma y de las implicaciones que tiene la violación o la vulneración de esta norma también. Y lo encontramos en general, tanto en estudiantes como en médicos veterinarios, en auxiliares de las clínicas veterinarias, no tenían ni idea de la existencia de esta normativa. Entonces, si nos vamos ya pues como a responder tu pregunta de cuánto o cómo se está aplicando, si se está aplicando o no, en realidad hemos venido percibiendo que existe un muy leve crecimiento a nivel jurisprudencial donde se han discutido asuntos de maltrato animal, ¿cierto? Casos muy concretos de maltrato animal, pero que tengamos unas estadísticas claras o que se esté haciendo una aplicación, pues, digamos, acuciosa y constante de la norma, en realidad todavía no. Todavía nos falta mucho lo que nos planteaba Wessler, todo este tema de la pedagogía, de divulgar estos conocimientos, la existencia de esta norma, de comprometernos todos como sociedad, ¿cierto? De hacer que esto sea cada vez más
consciente para todos y más sancionable también porque tenemos el marco normativo para hacerlo. De hecho, yo venía pensando en una pregunta para hacerle a Freddy Carmona ahorita, y es que Freddy es nuestro compañero en el semillero, es estudiante de la Facultad de Derecho, pero él también tiene una experiencia bastante amplia desde la Policía Nacional. Entonces, sí me gustaría mucho como que Freddy nos comentara si durante estos años donde prestó servicios al interior de la policía, cómo se manejaba este asunto de la protección animal, si de pronto hay una seccional especializada para ellos, si se llevan esas estadísticas, y sería muy interesante en una investigación posterior poder hacer un contraste de cómo ha venido evolucionando esto después de la ley 1774 y cómo era antes. La Policía Nacional de los Colombianos tiene una especialidad que llama la Policía Ambiental y Ecológica. Ellos son los encargados de direccionar y apoyar todos los procedimientos que los cuadrantes, la policía en los cuadrantes, tengan con base en estos comportamientos de los ciudadanos en contra de los seres sintientes. O sea, existe esa especialidad, Policía Ambiental y Ecológica. ¿Y se llevan estadísticas? Sí, claro que se llevan las correspondientes estadísticas de los casos que se conocen de estos maltratos en contra de los animales, de los seres sintientes. Gracias, Freddy. Pues sí nos va quedando claro que la ley Ángel no quiso equiparar a los animales a los humanos, pero sí quiere que los humanos seamos más humanos con los animales. Mi estimado Weller, por ahí nuestro compañero Freddy tocaba algo sobre las sanciones. Una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros los teóricos, los estudiosos del derecho, es si aumentar pena o volver a un país carcelario, eso va a disminuir la conducta o se sigue cometiendo la conducta sistemáticamente. Frente al punto que dice que una de las nuevas cosas que trae la ley, dice que hay un componente penal, es decir, un endurecimiento de las penas. ¿Cree usted que eso va a mejorar la condición del maltrato frente a los animales? ¿O seguiríamos pensando de que sería un saludo a la bandera desde nuestros textos jurídicos? Bueno, pues hay que mirarlo desde varios puntos. Lo que hemos estado viendo históricamente es que nosotros como colombianos, en este caso por hablar de Colombia, hemos venido atacando los efectos y la causa sigue intacta. Esto significa entonces que nos hemos preocupado por la consecuencia y no por la forma, digamos, de dónde nace realmente la problemática. Es muy bien recibida el endurecimiento de las penas por esta ley. Sin embargo, de manera particular, yo creo que hablar de incremento de sanciones no es la forma de manera directa en la que vaya a generar en consecuencia pues la disminución de este abuso contra los animales. Por el contrario, yo estoy muy de acuerdo, decía anteriormente que comparto el círculo con quienes piensan que es a través de procesos pedagógicos de sensibilización, de concientización, que podemos tener una sociedad mucho más educada frente a estos temas cruciales que nos demanda el momento en el que estamos. Porque hay que tener en cuenta, digamos, si tú no sabes por qué estás realizando una conducta o por qué no la deberías realizar, seguramente en lo último que vas a estar pensando es en si te sancionan o no. Es decir, cuando entiendes que, hablando de naturaleza, nosotros como humanos, y yo decía las otras formas de vida, entiendas entonces que es porque dentro de la naturaleza nosotros como humanos somos una forma más. Entonces, cuando comprendes eso, de ahí también viene a respetar esas otras formas. No meramente con sanciones. Si bien la sanción para muchas personas se convierte como en lo que lo limita, que cometa la conducta punible, yo sí creo que es mucho más efectivo el que se pueda realizar estos procesos de sensibilización que conlleven a que seamos conscientes de qué es lo que debemos hacer detrás de cámara y cuando estamos también ante el público en general. Doctora, cuando nosotros hablamos con la palabra animal estamos en el mundo genérico.
aplicando ya específicamente la ley Ángel, ¿a qué animales específicamente apunta ella? Sí, claro. Bueno, precisamos que no fue la ley Ángel la que estimó a qué animales va dirigido, sino fue la 1774, que es anterior a la ley Ángel, ¿cierto? Y nos trae en sus primeros artículos pues el compendio de hasta qué animales es extensiva la norma. Entonces nos habla de aquellos animalitos que nosotros tradicionalmente conocemos como animales de compañía, ¿cierto? Entonces entendemos los perritos, los gaticos. También se extiende entonces, por ejemplo, a los toros, porque entonces también tenemos recién salida del horno, y me disculpan la expresión, la ley que ya prohíbe las corridas de toros, está, mejor dicho, fresquita de ahorita a septiembre. Y bueno, nos habla entonces de un compendio de animales vertebrados muy específicos, pero en realidad todavía falta ampliarlo a otro tipo de animalitos. Bueno, hemos visto, por ejemplo, que existen algunas familias, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, que acostumbran como a tener como mascotica que unas loras, que unas iguanas, me recuerdan cómo se llaman los cerditos estos pequeñitos. Los Winiput. Los... Winiput. Algo así, sí. Bueno, como unos animalitos exóticos como mascotas. Pero en realidad recordemos que no solamente desde esta normativa, sino incluso desde el Código Nacional de Recursos Naturales que ustedes citaban ahorita, también está todo esto regulado. Por eso vemos tantas noticias donde son incautados estos animales, son recuperados porque pues esa no es su entorno, no es su órbita y no nacieron para ser pues como nuestros animales de compañía, ¿cierto? Haciendo remembranza por allá, cuando se tocaba esta ley, un amigo sociólogo, él, llamado Víctor Hugo, él me decía que, me hizo esta pregunta: Frei, ¿no crees tú que equiparar a un animal al ser humano no es maltratarlo? Quiero hacerle esa pregunta a mi tocayo Frei. ¿Qué piensas tú frente a ese interrogante? Pues la pregunta va y me decía, porque él me decía que coger un animal y darle unas condiciones como a un humano no sería maltratarlo. Y la verdad que yo en el momento me quedé sin un argumento lógico, fáctico para decirle. Porque la discusión estaba era que la crueldad hacia los animales, entonces teníamos que salir al rescate, que los animales no se trataran. Porque es una palabra muy utilizada más que todo allá en mi territorio. Lo traten como animales. Entonces tratarlo como animales es, en su efecto, maltratarlo. Entonces la pregunta es, ¿llevar a un animal, sea la especie que sea, a una condición de humano es maltratarlo? Pues yo pensaría que mientras los tengamos en su hábitat y le estemos dando su protección como tal, no sería maltratarlo. Pensaría que no. Porque él me hizo el interrogante. Hay animales que viven mejor que humanos. Sí, sí. Y ahorita lo que decía, hablábamos con la doctora acerca de cuáles eran los animales que se catalogaban como sintientes. Entonces, tenemos también que hay unas excepciones. Esas excepciones están las prácticas ganaderas, está estos seres sintientes de producción de alimentos, el entrenamiento legal o el control sanitario. En ese entrenamiento legal podemos mirar cuando la Policía Nacional y el Ejército, el INPED y algunas empresas de vigilancia de seguridad tienen estos animales, esos caninos, que son entrenados para combatir la delincuencia. Entonces, ellos son seres sintientes, pero los tienen destinados a estas tareas de una manera legal y sin ocasionarles ningún daño. Pues mira que mi pregunta iba hacia allá, te me adelantaste. Yo iba a preguntarle ahí al compañero Huele que qué pensaba él, que si bien queremos darle dignidad a ciertos animales, no sé si la palabra lo permite, y entonces ¿qué se piensa cuando la fuerza pública entrena a un perro para que vaya un explosivo y el explosivo se salga de control? Bueno, es que es complejo. Es complejo porque en principio la naturaleza, digamos que la naturaleza del perro, en este caso el canino, no está orientada de manera primordial a ir a que sea antiexplosivista y demás, ¿cierto? Es una adaptación que se le hace y para algunos lo ven como normal, pero desde otro lado se puede mirar también como esa vulneración
que se le hace al modificar la condición de manera específica de este ser sintiente. Es que ahorita usted preguntaba si darle trato a un animal, darle el trato de humano a un animal que si era como de alguna manera vulnerar esa condición del animal. Y es que eso tiene particularidades, porque por ejemplo, si yo voy caminando, me consigo un perrito que está abandonado, lo cojo, me lo llevo para la casa, le adecuo un espacio para que duerma y en fin, pues yo creo que ahí no le estaríamos dando un trato mal. Pero si yo, por ejemplo, me traigo a un lorito que está por allá en la selva, lo traigo a la casa, lo saco de su hábitat natural, y el sacarlo de esa hábitat ya constituye, desde mi punto de vista, en una violación a ese derecho que tiene ese ser sintiente. Doctora, me surge la pregunta, cuando hablamos nosotros ya de masa hereditaria, es decir, cuando alguien muere, que deja una herencia, y pasa y está pasando que hay personas que fallecen y apenas dejan el perro o el gato. ¿Cuál sería el procedimiento para que si ese animal puede heredar, quedó estipulado en esta ley, o tenemos otra ley residual que podamos ahí invocar para que eso se materialice si otra persona quiere hacerse cargo del animal que quedó, en este caso huérfano, si la palabra no permite? Qué interesante ese tema. Justamente ayer estuvimos hablando un buen rato sobre estos cuestionamientos en la reunión que tuvimos del semillero, porque hay una parte de una de nuestras ponencias en torno a esta temática que ha sido bastante polémica, y es donde nosotros dejamos abierto un cuestionamiento donde decimos, bueno, los animales a la fecha, algunos están reconocidos como seres sintientes. ¿Hasta qué punto podrá ser? No sabemos, que en un futuro puedan ser también considerados como seres sujetos de derecho. Claro que esto resulta polémico, cuestionable, al ordenamiento jurídico que tenemos vigente en la actualidad, pues esto no sería posible. Y estuvimos hablando sobre algunos, mitos o historias que solemos escuchar por ahí en la ciudad o en otras partes cuando hacemos algunos recorridos turísticos. Y tenemos, por ejemplo, aquí en Medellín, acá cerca, bajando por la playa, hay una casa al lado de la sede de Confenalco que era de los hermanos Barrientos o las hermanas Barrientos. Entonces, cuando se hace el recorrido en esta casa, el guía turístico suele contar que como ellos no dejaron descendencia y todos fueron falleciendo, finalmente se narra que le heredaron esta propiedad a su mascota, a un perro. Pero jurídicamente hablando, en la actualidad esto no es posible. No es posible. Nosotros tenemos en nuestro Código Civil establecidos esos órdenes sucesorales y en su defecto, pues, si no hay herederos en este momento, pues sabemos que en últimas serían bienes que quedan a cargo del Estado, ¿cierto? En cabeza del ICBF. Pero nos planteamos si de pronto de aquí a unos años, quién sabe cómo podrá estar de revolucionado este asunto, porque hemos visto que la sociedad se está transformando de una forma muy, muy rápida y estamos viendo algunos asuntos hoy que antes nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, bueno, en la actualidad no es posible. Para responder a tu pregunta, lo que se podría hacer, y fue una de las conclusiones a las que llegamos ayer en el conversatorio, fue: listo, si solamente queda el perrito, entonces haber previamente establecido un testamento, por ejemplo, donde se le done esa propiedad que queda a alguien, ¿cierto? Un ser humano, obviamente, que sea el encargado de administrar esa propiedad y digamos que sea para tener el cuidado pues del animalito, ¿cierto? O para, no sé, de pronto establecer una fundación para el cuidado de estos seres sintientes y demás. Pero bueno, los animalitos no tienen derecho de postulación, no tienen personalidad jurídica, entonces, bueno, no es posible. Pues imaginémonos apenas en el imaginario, valga la redundancia o la galimatea, que se haga el inventario de bienes y el animalito le quede en deuda. Mi estimado Weller, por lo menos la profe planteaba algo, y cuando nosotros, uno de los vacíos jurídicos de nuestras normas es que se crean normas, pero muy poco se crea la reglamentación. Porque si dijimos que son seres sintientes, y así como hay una cantidad que está en nuestro seno en muchos hogares,
también hay una cantidad que está abandonado en las calles. ¿No cree que la ley se queda corta? No hubo presupuesto, no hay alguien, un doliente efectivo que uno pueda llegar a tocar la puerta y decirle, ojo, que allá hay un animalito abandonado. ¿No cree que faltó eso o qué piensa usted? Bueno, de manera general o específica mejor, en algunas ciudades se ha venido constituyendo algunos colectivos con la intención de poder garantizar ese derecho que tienen estos animales, y es que sencillamente se consiguen por la calle un perrito abandonado, lo cogen, lo guardan y luego lo ponen en adopción. Sin embargo, yo sí creo que las formas de regulación de los animales en ese tránsito que se está dando de seres desemovientes a seres sintientes, digamos que no debería ser selectiva, porque estábamos viendo, claro, toda norma tiene una excepción, pero estábamos viendo ahorita, el compañero Carmona nos hablaba nos hacía mención específica de cuáles eran estos animales que obtenían esta categoría de seres sintientes, ¿cierto? Debería ser mucho más generalizada en la medida en que si solamente estamos hablando de los animales domésticos, animales de compañía, pues entonces, ¿qué pasa con las tortugas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chigüiros? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros y otros que están por allá en la selva, pero que como la regulación no los arropa de manera específica con la categoría de seres sintientes, pues entonces, en efecto, se diría uno que el ciudadano, la persona que está un poco desadaptada, pueda terminar infringiendo o cometiendo acciones en contra de estos animales. En suma, sí creo que hay vacíos, hay lagunas, y por eso estamos nosotros convocados como sociedad de manera general a poder hacer énfasis en esos espacios que nos deja la norma para poder llenarlas con acciones de manera específica. Pues hoy en este tema tan interesante hemos tocado un tema, ¿verdad?, que toca fibra. Mi estimado Freddy, para ir cerrando ya, porque el tiempo en la radio y en la televisión es oro, 3 conclusiones que podemos llevar tácitamente a este debate. Bueno, 3 conclusiones bastante importantes. Es que esta ley endurece las penas contra el maltrato animal, amplía los casos en que hay sanciones, fortalece los procesos policivos, crea un registro de maltratadores y garantiza que los recursos se destinen a la protección animal. Se crea también en esta ley un sistema de protección y seguimiento. Se crea una ruta de atención del maltrato animal, se crea una recepción de denuncias, una atención urgente cuando hay maltrato animal, y se implementan protocolos forenses veterinarios para casos penales. Doctora Natalia, frente a la investigación que usted está liderando, ¿qué ya hay resultados tangibles? ¿Nos toca esperar? ¿Cuál sería, como hasta dónde ha llegado esa investigación? La investigación es un producto terminado y de hecho estos conversatorios hacen parte de esos productos. Entonces, en la investigación encontramos varias situaciones, ¿cierto? En la que planteábamos hace un rato, y es el hecho de el desconocimiento, que falta todavía mucha pedagogía en estos asuntos, que sigamos haciendo más trabajo de campo, más concientización al interior de las instituciones educativas, de los centros veterinarios, de todas las entidades que tienen que ver con estos animalitos, con estos seres sintientes. También hemos encontrado entonces, que hay tipos penales encaminados a la protección de estos animales, con agravantes también, con las multas y penas que nos hablaba ahorita Freddy Carmona. Hallamos también entonces cambios en materia del derecho de familia, y es que, como les planteaba, existe ya ahorita jurisprudencia donde se han dirimido algunas controversias que incluso han destacado el papel tan importante que algunos animalitos fungen al interior de los hogares. Entonces, incluso hay unos vínculos, unos lazos emocionales tan fuertes que se ha tenido que
aplicar por analogía la normativa del derecho de familia a estos asuntos. Entonces, regular quién se queda con la mascotica, cómo van a aportar los alimentos, régimen de visitas, porque entonces se deprime el ser sintiente y se deprimen los propietarios, ¿cierto? Pues la tenencia. Y bueno, también asuntos de responsabilidad civil por maltrato animal. Entonces, esto es un tema de vanguardia, es un tema que en realidad es reciente, que va en crecimiento, ¿cierto? Todavía hay mucha tela para cortar, todavía hay mucho que aprender y todavía hay muchas sanciones por aplicar. Esperemos que no, esperemos que sea más bien un tema de concientización y de que nos vamos a poner todos como ciudadanos muy, muy juiciosos con este asunto. Mi estimado Weller, regálanos 2-3 conclusiones frente a este tema. Bueno, lo primero sea decir que el legislador ha caído en la cuenta de los abusos sistemáticos que se han venido realizando frente a los animales y se vio obligado entonces a tomar acciones puntuales que estén orientadas a que se garantice ese derecho. Claramente con lagunas que la encontramos casi siempre por no generalizar en la mayoría de las normas, pero que por lo menos sea el paso de establecer una disposición que regule asuntos. Lo segundo, sea mencionar entonces que nos hace falta a nosotros como sociedad poder entender que, hombre, es que no son las penas, sino el conocimiento pleno el que nos lleva a que disminuya esas acciones que no son conforme a derecho, ¿sí? Y lo tercero es que en ese proceso de socialización, nosotros como Colombia, el ordenamiento jurídico y las demás instituciones se han quedado muy cortas en el proceso de realizar campañas de socialización frente a los hechos que van ocurriendo en términos legislativos. De manera que muchas de las personas de nuestro conglomerado social desconocen las actualizaciones en términos de normas que se va teniendo en el país. Entonces, ya para finalizar, vamos a decir que este cambio sienta las bases para futuras discusiones frente a nuestra fauna. Queremos agradecer a nuestro profesor doctor Alexander Paniagua Galeano por ser el director de este espacio, a la doctora Natalia Pereita Calleja por siempre tenernos en cuenta, y les decimos mil gracias y sea para otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Esto fue Onda Digital, donde el conocimiento se escucha. Gracias por ser parte de esta experiencia sonora.